Historias del más allá. Y vamos a comenzar con nuestro programa con la primera historia de la noche, a cargo de Margarita Bolaños, de Ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Hola Margarita, muy buenas noches, bienvenida amiga. Buenas noches. Saludos, gracias. Por allá llueve, mi querida Margarita. Sí, también está lloviendo, ahorita se siente muy fría la noche. Eso, pero está rico, ¿no? Margarita, al menos a mí me gusta así. Bueno, No sé, igual, yo prefiero la lluvia que el calor. Exactamente, muy bien. Y más en casita. Imagínate, sí. Regalo de Dios, Margarita. Sí, por supuesto. Me da gusto saludarte, amiga. ¿Tienes algo con lo cual vamos a empezar nuestro programa? ¿Alguna historia? Sí, mira. Por favor. Esto nos sucedió. Bueno, yo he vivido 2 experiencias. Sí. Que para mí han sido sorprendentes, ¿no? Yo escucho tu programa desde que estaba La Mano Peluda y ahorita tengo la oportunidad por mi trabajo de verlo ya las repeticiones en la madrugada. Perfecto, Margarita, gracias. Pero sí lo veo, la verdad me gusta mucho, me llama mucho la atención. Qué bueno, mi amiga, muchas gracias. Yo como a los 13 años, toda la familia de mi mamá es de Zacatecas. Toda su familia. Sí. De Fresnillo, Zacatecas. Muy Ellos bien. viven en una comunidad que se llama Hacienda Nueva. Ok. Y como a los 13 años, lo tengo muy presente porque fuimos a visitar a su familia de mamá. Nosotros casi no vamos allá. Pero la verdad, yo de los 13 años a mi edad, que tengo ahorita 52 años, yo recuerdo que hemos ido unas 5 veces, es mucho. Ajá. O sea, no nos frecuentábamos mucho. Pero yo recuerdo que mi madre ya falleció, ella siempre nos platicaba de los nahuales, que eran personas que se convertían en animales, como leyendas. Entonces, en esa ocasión, fuimos a visitar a su familia de mi mamá. Y recuerdo perfectamente que llegamos como a la 1 de la mañana a la casa de ellos. Ellos viven en una ranchería, por lo tanto allá no se acostumbran todavía a los portones. Las casas son completamente abiertas. O sea, no hay tanta maldad como en la ciudad. Y llegamos, y del lado derecho, yo recuerdo perfectamente, íbamos aproximadamente 14 personas. Entre ellos mis hermanos más chicos, iba mi mamá, iban mis hermanos varones, y llevaron a un amigo invitado. Entonces cuando nosotros llegamos a la casa, pues entramos directamente donde es su patio. Y del lado derecho recuerdo perfectamente que había un corral. Y nosotros cuando llegamos vimos un caballo ahí. Se movía un animalito en el corral. Sale uno de mis tíos, nos saluda. Él vivía hasta el fondo del terreno. Sale y nos saluda. Y le dice a mi mamá: déjame avisarle a Aurora, a Toña, para que los venga a saludar. O sea, mi tía. Pues ya, se fue mi tío y tardó mucho y sale mi otro tío. Ellos, pues finalmente en pueblo, uno se llamaba Juan Grande y el otro Juan Chico. El que nos había saludado era Juan Grande. Ya cuando sale mi otro tío, le dice mi mamá: oye, dice, estoy esperando a Toña, que iba a venir a saludarnos. Dice, a Toña, dice, sí, vino Juan Chico. Dice, no, si mi hermano no está aquí. Y dice, no, pues ya se fue, dice, pero vino a saludarnos. Él nos recibió. Y dice, no, es que Juan tiene 3 meses en Estados Unidos. Él no está aquí en México. Y nosotros así como que, ¿cómo no? Claro. Entonces... lo acabamos de ver. Exactamente, y todos lo vimos, o sea, no era una persona, todos lo vimos y lo saludamos a mi tío. Pues ya nos dicen que nos pasáramos a la casa y le dice mi mamá: no, nos vamos a quedar aquí en la camioneta. Y dice, pero ¿cómo creen? Dice, no, aquí nos esperamos, no te preocupes, primo, vete a descansar y temprano nos vemos. Ellos tienen una cocina muy muy antigua y la conservan a la fecha con su horno de barro hacia el rincón, y todos clarito veíamos cómo estaba la lumbre encendida.
O sea, la lumbre encendida, pero se veía como el movimiento de una persona ahí adentro. Y mi mamá dijo, a ver, no quiero que se espante nadie, nos vamos a poner a rezar, porque esa cocina no funciona. Y nosotros, no, mi mamá, ¿cómo va a decir que no funciona? Si está prendido el fogón. Y comenzamos, yo recuerdo, a rezar, nos puso a rezar todos mi mamá, y la verdad nos ganó el cansancio a los más chicos, y nos quedamos dormidos. Cuando despertamos eran como las 6:30 de la mañana, ya estaba clareando el día. Y lo primero que vimos fue el corral, porque a nosotros nos gustaba ver sus caballos de mis tíos. Y cuando vimos nuestra sorpresa, que no había ningún animal. Ninguno. Y la puerta de la cocina estaba completamente cerrada, con la tranca, o sea, no estaba tampoco abierta. Y nosotros veíamos la lumbre en la madrugada. Entonces mi mamá nos dijo, lo que vieron anoche era un nahual. Dice, y estoy segura que es tu tío. Y nosotros así como que mi tío. Claro. Dice sí, es tu tío, porque cómo nos vino a saludar a todos si él no está en México. Dice, las personas que se convierten en animal, nuestros abuelos nos decían que se pueden trasladar de cualquier lugar a otro. Y nosotros así como que, pues la verdad sí nos sorprendió. Y mi mamá nos dijo, ¿saben qué, hijos? Nos vamos. Nos regresamos a México. Ya no nos quedamos, pero ni un solo día ahí. Porque la verdad a mi mamá sí le dio mucho miedo, porque todos lo vimos. Pues nos regresamos, y ya cuando veníamos de regreso, entramos a Querétaro, y ahí en Tepeji del Río casi se nos sale una rueda. Nosotros nos bajamos del lado de la carretera, y cuando nos asomamos, de verdad todos estábamos súper espantados, porque estábamos a escasos 10 centímetros del voladero. O sea, de verdad algo increíble, dice mi mamá. ¿Ya ven por qué no me quise quedar? Porque solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Vamos a pedir un carro y nos regresamos a México. Y aquí que se quede la camioneta y que vengan luego por ella. Entonces lo vimos, nos regresamos, y cuando fue mi papá con una grúa por la camioneta, no había ningún voladero. No había nada. O sea, sí había lodo, pero no había ningún voladero, y todos lo vimos. Entonces eso fue lo que nos hizo alejarnos mucho de la familia de mi mamá. Mucho. Porque sí nos dio miedo, la verdad. Entonces así como que le decíamos, oiga mamá, pero sí es verdad, no había ningún animal. Dice, pues ¿qué vieron en el corral? No, pues nada. ¿Y qué vieron cuando llegamos? Pues un caballo. Claro. Pues es que era un nahual. Entonces para nosotros así como que, no, pues sí nos dio miedo, la verdad. Entonces son cosas que te pasan, como que te sorprendes, ¿no? Te sorprendes, pero es verdad. O sea, sí es verdad. Después regresamos allá hace como yo le calculo unos 20 años. Yo llevaba ya a mis 2 hijos, eran pequeños, mi hija de 6 años, mi hijo de 9. Y mi mamá íbamos en una camioneta, en una pick-up con camper. En la parte trasera iba mi mamá con mis 2 niños, y en la parte delantera mi esposo manejando y yo de copiloto. Y exactamente en el cruce para llegar a la desviación de San Luis Potosí, Zacatecas, es una Y, y llegamos, y recuerdo que eran las 12 del día. Mi esposo manejó toda la noche y ya se sentía el calor, y bajo mi vidrio y me llega un aroma muy rico de una loción de hombre, y yo dije, ay, qué rico huele. Y volteé y me le quedo viendo a mi esposo y dije, pero él no tiene esa loción. Y levanto la cobijita con la que venía tapada y dije, no, esta huele a Suavitel, ¿qué es? Pero yo sentía el aroma pegado en la boca, así como si me hubieran amarrado el perfume. No le di importancia, la verdad, un aroma agradable. Y llegamos a la casa de mis tíos. Yo no llegué con hambre, habíamos viajado toda la noche, y la verdad yo no llegué con hambre, sino con mucha sed.
Me dice, ¿mi tía va a comer? Le digo, no, la verdad no, tía. Le dije, me siento satisfecha, yo tengo sed. Todo el día me la pasé sin comer y como a las 10 de la noche que me empieza a dar un vómito, pero espantoso, como si horrible en el estómago, feo. Y vómito y diarrea, y dice, pero si no he comido nada. Agarro a mi tía, me hizo un té, así como me lo dio, lo volví a vomitar. No te hago el cuento largo, así me aventé 3 días en Zacatecas con vómito y diarrea, pero lo más raro es que cuando ellos me decían que iban a ir a la iglesia, a mí me daba fiebre, y me dice mi tía, ¿sabe qué? Yo creo que usted levantó algo, la voy a barrer. Dije, bueno, hasta me van a agarrar escobas aquí. Me dice, al rato la veo, pero era todo lo que me decía. Le digo, sí, está bien. Entonces me dice mi mamá, hija, vamos a llevar a tu tía a cobrar su pensión a Zacatecas. Le digo, sí, vamos. Yo me levanté perfectamente bien, me bañé, nos fuimos, y estando en el centro de Zacatecas le dice a mi esposo, él no conocía allá, le dice, ¿sabes qué, hijo? Agárrate a esta carretera y vamos al Cerro de la Bufa para que conozcas la Virgen del Patrocinio. Subimos, pues nada más llegamos al atrio de la iglesia y yo estaba ardiendo en fiebre, ardiendo. Yo no pude entrar a la iglesia, me quedé afuera. Recuerdo que estábamos a una temperatura a la sombra como de 34 grados y yo estaba en el rayo del sol temblando de frío, temblando. Y dije, ay, no me siento tan mal. Regresamos de la iglesia y se me fue la fiebre por arte de magia. Dije, qué raro. Y no tenía hambre, pura agua, pura agua, pura agua, pura agua. Y a las 12 de la noche, otra vez, vómito y diarrea. Al siguiente día, yo le digo a mi esposo, me levanto y yo me sentía ya débil. Y le digo, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor, yo me siento mal. Me dice, te mando en avión a México. Le digo, no, yo no me voy a ir sola. Dice, que te reciban tus hermanos allá y te lleven al doctor. Le digo, no, te voy a pedir un favor. Si me muero, no me dejes aquí, por favor. Llévame a México. Dice, ¿cómo crees que te vas a morir? Le digo, siento que me voy a morir, pero no me dejes, por favor. Llévame a México. No me dejes aquí. Y ya, me dice mi tía, ¿sabe qué, hija? Vamos a ir a Plateros a ver al Santo Niño. Así en automático, fiebre otra vez. No, yo me siento muy mal. Me dice, ¿sabe qué? Regresando la voy a barrer, porque ya es mucho. Digo, bueno. Me dejaron, estaba el calorón a plena, a lo que daba, era mediodía. Y yo envuelta en un cobertores, durmiendo porque no aguantaba el frío. Regresó mi tía con mi familia. Agarró, puso allá usan todavía los casos para bañarse adentro. Y me dice, ya le preparé el agua, pero primero la voy a barrer. Agarró unas hierbas. Mi esposo estaba ahí en el cuarto donde me empezó a limpiar mi tía. Yo sentía, de verdad, se los juro, como si me estuvieran dando latigazos. Así, horrible. Y mi esposo dice que veía como mi cuerpo se movía como un hilacho en el piso. Y mi tía, no sé lo que estaba haciendo, dice, es que tu tía no te pegaba, te estaba pasando las hierbas en el cuerpo. Le digo, no es que me pegaba, yo sentía los golpes de las varas. Me dice, te lo juro que nunca te pegó. Y le digo, es que en serio me dolía el cuerpo de que me estaban pegando. Sí, claro, había dolor. Ajá, o sea, era un dolor espantoso. Ya agarró a mi tía, terminó porque se equivocaba cada ratito hasta que empezó a decir un montón de grosería. Dice, tú no vas a poder más que yo, porque esto no te corresponde a ti. Y siguió rezando a mi tía y me dice, vayas a acostarse. Me fui a acostar y ni 2 minutos en la cama y me levanté que sofocada del calorón. Digo, no, es que tengo mucho calor. Dice, métase a bañar. Ya le preparé el agua. Me metí a bañar. En cuanto salí y me vestí, le digo, hija, ¿no tiene algo de comer? Tengo mucha hambre. Me dice, claro que sí, vengas a comer. Comí, normal, no me dio temperatura, no nada. Sale mi esposo y regresa y le dice a mi tía, oiga, ¿quién sabe qué le pasa a su perro? Porque se está retorciendo bien feo abajo de la camioneta. Y le dice, métase usted y no vea. Yo prefiero que se muera
el perro y no su mujer. Claro. Y me le quedo viendo y le digo, ¿por qué te hace? ¿Usted respiró algo en la carretera? Y le digo, no. Dice, algo respiró. Y yo, no, pues nomás unos perfumes en la Y, pero pues no había nada. Dice, ¿dónde están las cruces? Digo, sí vimos como unas 6, 7 cruces ahí, nuevecitas, pero no había nada. Sí, no le prestamos mucha atención a eso. Dice, ese fue, se fue justo el muerto. Dice, la semana pasada se mató toda una familia de México. Y aquí quedaron enterrados. Dice, usted lo que pasó, se le subió el muerto y se quería regresar con usted a México. Porque él no quería estar aquí. Y si fue un hombre, por eso usted no sentía hambre. Estaba llena, pero de... No, hombre, no, ya, ni ganas me quedaron de regresar. Ahora ya no, mi querida amiga. Ajá. Dice, pues, vamos, no, yo no. A mí no me inviten, porque yo no me paro por allá. La verdad no yo me quedo a cuidar la casa, dice. Sí, no, la verdad no. Yo decía, así es. No fue su gestión, de verdad lo viví. Ajá. Claro. A lo mejor cuando alguien nos lo cuenta, como entra la duda, ¿no? Porque hay mucha gente escéptica. Y no lo creería, pero yo lo viví. O sea, yo lo viví. Sí. A ti no te platicaron, mi amiga Margarita Bolaños, buena historia, llena de ese tinte dramático, de terror, miedo y todos los sentimientos que se puedan acumular más. Margarita, se nos ha terminado el tiempo, amiga. Muchas gracias por habernos llamado. No, muchísimas gracias a ustedes por atender y de verdad los felicito. Es un excelente programa, Margarita. Excelentes conductores, de verdad. Y no voy a dudar en volver a llamar, de verdad. Tenemos muchas cosas que contarles. Esa voz me agrada, ¿verdad? Claro que sí, y los felicito, Margarita. De verdad, es un excelente programa. Muchas gracias, mi amiga, te mandamos un abrazote, gracias por haber llamado y pasa bonita noche y vamos a seguir escuchando más historias aquí en Historias del Más Allá, ¿te parece? Gracias, que Dios los bendiga. Igualmente, Margarita Bolaños de Ciudad Neza, buenas noches. Historias del Más Allá.